representante de Pimentón. Bueno, vamos a arrancar. Vamos a hablar de los obstáculos para hacer crecer nuestra empresa. Llamamos de pequeña a mediana empresa, que es un poco el concepto detrás de Pimentón. Y os presento un poco la agenda de lo que vamos a hacer. Bueno, antes de presentar la agenda, un par de puntos importantes antes de arrancar. La idea de esta sesión es que nos sirva, pues, a los que estamos aquí para reflexionar sobre temas importantes a la hora de hacer crecer nuestro proyecto. No, como yo creo que todos entendemos, en una hora y media, pues no es posible resolver todas las dudas y dificultades de nuestra empresa, pero si salimos de aquí con dos, tres, cuatro temas que nos hacen reflexionar, yo creo que habrá sido un buen uso de nuestro tiempo. Vamos a compartir o vamos a hablar de situaciones que suelen ser retos para muchas pymes. No, no son necesariamente los mismos retos para todas las empresas, eso es obvio. Y cualquier situación de la que hablemos, siempre vamos a encontrar alguna empresa que contradice aquello de lo que estamos hablando, presentando. Entonces, bueno, entendiendo un poco eso, creo que cojamos aquello que nos es útil y aquello que no nos es útil, pues lo tiramos a la basura, ¿no? Eh, en muchos perfiles de empresa, ¿no? En cuanto a dinámica de la sesión, si os parece, las dudas, preguntas, comentarios que vayáis teniendo, los podéis poder ir añadiendo en el chat, y lo que haremos es, al final de la sesión, vamos a dejar pues todo el rato que sea necesario para resolver las dudas, hasta que el sol se ponga seguro, y luego, bueno, intentaremos estar un buen rato resolviendo dudas, sobre todo eso, en la medida en la que sean cosas interesantes, seguro que nos ayudan y nos aportan a todos. La agenda. Una breve intro, no me paso más de 10 minutos. Creo que alguno o unos cuantos ya me conocen un poquito. Breve intro de mí como ponente, como persona que da la charla, y breve intro del contexto de lo que vamos a hablar. Antes de profundizar en 7 más 1, 8 obstáculos que pueden dificultar o que pueden hacer que nuestra pyme no esté siendo capaz de crecer como queremos. Me vais a dejar luego 10 minutos para hablar de Pimentón, que es un poco el nexo con cómo creemos nosotros que se pueden resolver muchos de estos retos y dificultades de la pyme. Y cerramos con Q&A, con preguntas y respuestas, que, como digo, yo en principio no tengo un hard deadline, que dice en inglés, así que nos quedamos el rato que sea necesario. Y si os parece, pues arrancamos. Vamos con una breve intro. Estamos. Este soy yo, ya me conocéis unos cuantos. Brevemente, ¿por qué me presento? Me presento porque creo que es importante siempre que el que te cuenta algo, pues intentar entender por qué te lo cuenta o de dónde te lo cuenta. Eh, pues siempre que uno pueda, pues escuchar a aquel que le cuenta las cosas de la experiencia, yo creo que es algo positivo. En mi caso, pues soy ingeniero de teleco. No he trabajado nunca como teleco, así que de teleco sé poco, pero me puso un par de ideas en la cabeza, creo que bien organizadas. Estuve 5 años trabajando en consultoría. Trabajé mucho en consultoría tanto estratégica como de operaciones, de procesos. Estuve en España primero y luego en Inglaterra. Por el camino, en esos años de consultoría, estudié un máster en Singapur, en la escuela INSEAD, y ahí fue donde conocí a mi mujer, que la veis a la derecha de la pantalla. Em, y nada, pues de ahí volví a Inglaterra, donde estuve, pues, un par de años en consultoría. Pasé al mundo corporativo. Estuve un poco más de 4 años en el mundo de la gran empresa, una empresa de 8.000, 9.000 empleados. Y ahí estuve trabajando, pues, primero gestionando un equipo de operaciones central, y de ahí llevé parte de su negocio. Yo era parte de Centroamérica y Caribe, pues una experiencia muy interesante, sobre todo por la parte del Caribe. Y bueno, pues era un equipo importante, eran casi 500 personas, y eso pues te fuerza sin ninguna duda a delegar, y aprendes pues cómo se gestiona, cómo se organiza y se estructura una empresa razonablemente grande, ¿no? De ahí volví a España, breve experiencia en el mundo startup, 6 meses, muy breve. Me invitaron a salir y fue el momento en el que me lancé a emprender. Monté con un socio dos planos. La constructora, que a día de hoy pues sigue funcionando. Y hace un año y medio pues me lancé con un segundo proyecto, un poco motivado por poder apoyar y acompañar
pequeño empresario que yo veo mucho en el mundo de la construcción y lancé ese segundo proyecto. Como veis ahí, pues casado y con 3 hijos, tiene más o menos el tamaño que veis, están más o menos así. Así que mi vida es interesante y divertida. Me gusta el deporte, el viajar y la naturaleza, aunque practico poco de todo eso desde que empezaron a salir pequeños champiñones. Pero ya empezamos a disfrutarlo otra vez de vuelta con ellos, que empieza a ser más posible, ¿no? Entonces, ¿por qué puedo hablar algo de pymes? Bueno, una cosa curiosa es que a mí me gusta la pyme desde hace 20 años. Cuando empecé a trabajar en el mundo de la consultoría y de la gran empresa, a mí la pyme me gustaba. Y no sé por qué, no puedo explicarlo. Yo era consultor, trabajaba para grandes empresas y, sin embargo, cuando tenía un hueco, pues me gustaba pues, ayudar a mi primo que tenía una pyme pequeña, eh, o me gustaba ir con un amigo que tenía su madre una empresa de cerrajería. Entonces, siempre me atrajo, ¿no? Pero después de 10 años en el mundo de la gran empresa y al montar mi propia empresa, me he dado cuenta bueno, que uno se da cuenta de las dificultades de la pyme cuando la sufre. Cuando realmente monta algo desde cero, se da cuenta de lo retador que es. Y creo que, bueno, que a día de hoy me siento mucho más capacitado para poder compartir experiencias tras montar, o tras estos años montando Dos Planos. Montar Dos Planos no deja de ser una empresa joven, pero bueno, ya somos 20 personas, algo más de 20 personas en el equipo. Estamos en Madrid, hemos arrancado operaciones en Málaga el año pasado. La facturación que veis ahí pues es la de 2023, que en realidad es igual que la de 2022. Queríamos haber crecido y no pudimos. Pero bueno, nos volvemos a plantear ese crecimiento para este año. Y por la pinta que tiene, parece bastante más factible. Por el camino me quedé sin socio, entonces desde hace año y medio llevo la empresa yo solo, aunque mantengo muy buena relación con mi antiguo socio. De hecho, seguimos trabajando juntos, importante. Y bueno, pues me divierten en la empresa cada vez más cosas ligadas a temas, pues, como puede ser la expansión regional, tema de M&A, me parece un tema muy divertido, compra de empresas en el mundo de la pyme, complejo pero divertido. Y bueno, pues a día de hoy pues estoy compaginando los planos y primeros, como reparto un poco mi día a día. Si avanzamos, quería compartir este esquema o framework de cómo vemos al empresario pues, desde un poco la perspectiva de primeros, ¿no? Hay diferentes formas de verlo, pero creo que suelen asemejarse. Cuando uno monta una empresa y eso, pues está él solo, está con un empleado, dos, tres, consideramos que es un empresario malabarista. Malabarista porque hace absolutamente todo. Muchas de las cosas probablemente las suele hacer por la noche o en fin de semana. Hace pues un montón de cosas, muchas de ellas mal. Bastante si hace una o dos bien, pues el resto las hace regular, digamos, ¿no? Entonces, esa es una fase que yo creo es inevitable, que empieza a montar una empresa. Cuanto antes seas capaz de salir de ahí, de ir creciendo, gracias a un gran servicio, suele ser, puedes crecer o seguir incorporando personas al equipo, puedes pasar a lo que es el empresario bombero. El empresario bombero lo consideramos aquel que ya tiene pues, un equipo de 4, 5, 8 personas. Sigue estando en todos lados. El empresario bombero va resolviendo problemas, apagando fuegos, ahí viene el nombre, ¿no? Apagando fuegos de un lado a otro. ¿Por qué? Pues porque todavía no tiene una estructura en el equipo, todavía pues, el tema de procesos, estándares, controles de calidad, etcétera, no lo tiene muy asentado. Entonces, bueno, su vida con frecuencia es un poco infierno, porque los problemas, como el equipo ha crecido, el número de clientes ha crecido, pues el número de problemas también crece. Aquí es donde está, yo creo que la clave del crecimiento de la empresa, pasar de empresario bombero a empresario piloto. Empresario piloto es aquel pues, que va en su avión y ya está pues, disfrutando del paisaje, ¿no? Y eso lo consigue pues únicamente si se ha conseguido estructurar, se ha logrado estructurar la empresa. Lograr estructurar la empresa quiere decir pues, haber trabajado el área comercial para que los clientes vayan entrando, vayan llegando sin que él esté en todos lados, o también está en todas las conversaciones con los clientes. También quiere decir que tiene un equipo razonablemente estructurado, con responsables de departamento, con personas responsables de sus áreas, ¿no? No tiene que estar desde checando la última factura a cerrando el último contrato, sino que para eso está el equipo que está razonablemente bien organizado. Y luego la manera de trabajar pues está basada en procesos, pues eso, con su metodología de mejora, con estándares de trabajo y controles de calidad. Es esto, y lo hablaremos un poquito más adelante, donde creemos que está el gran cambio, ¿no? Pasar de bombero a piloto. Y ya si uno sigue un paso más allá, hay veces que el piloto pues, puede aburrirse, porque al final pues, un vuelo oceánico pues, puede ser aburrido, y hay alguno que hasta decide pues, convertirse en lo que llamamos el explorador, que dice, bueno, pues mira, yo voy a empezar a lanzar otros proyectos, voy a poner a un director general de mi empresa y voy a ponerme pues, a invertir en otros proyectos y hacer en paralelo
pues, formación, etcétera. Y ese es un poco el camino que vemos en la figura del empresario. Y lo que decimos, que nuestro foco, sobre todo en lo que trabajamos, es en acompañar al empresario bombero en convertirse en empresario piloto. En Pimentón, pues incluso muy foco ahí. Hay una cuestión que a mí me parece importante comentarla, que es el tema de crecer o no crecer, ¿no? Porque es un debate que no es menor y desde luego es opinable y es respetable aquel que quiere crecer y creo que también es respetable aquel que no quiere crecer. Lo que yo creo que es importante es darse cuenta que el crecimiento tiene ciertas ventajas. Una empresa de cierto tamaño, no hace falta ser 5.000, pero siendo 30, 40, 50, uno ya puede considerar que tiene cierta empresa, tiene sus ventajas no menores. Tiene ventajas en cuanto a mejora de calidad, que puedes atraer y puedes retener a mejor talento. Otras cosas puedes pagarlo. Es mucho más sencillo pagar el talento cuando tienes un volumen eh, medio grande que cuando tienes una empresa pequeñita que no tienes casi margen de maniobra. Puedes además invertir en innovación, invertir pues en calidad, ¿no? Al fin y al cabo. Desde un punto de vista económico, pues tienes economías de escala que te debería permitir pues, ser más sólido a la hora de presentar propuestas. Los costes fijos se van difuminando conforme la empresa crece y además pues, bueno, pues tienes mayor poder de negociación tanto con proveedores como incluso con tus clientes porque también tienes una marca que te permite esa negociación, ¿no? Y desde un punto de vista de riesgos, puedes diversificar tanto en productos, jerarquías, y desde luego que conforme vas ganando tamaño, vas ganando una cierta robustez ante impactos. Uno es pequeñito, le viene un impacto potente y le puede tirar la empresa al traste. Como uno va ganando tamaño, si lo hace bien, obviamente, aquí siempre hay un si se hace bien, pues uno puede aguantar impactos en cuanto a crisis, en cuanto a pagos, etcétera, pues, en principio con mejor holgura que cuando uno es pequeñito. Obviamente cuando va creciendo también tiene unos costes fijos más grandes, con lo cual hay muchos más variables alrededor de esto, ¿no? Pero muchas veces cuando competimos en oportunidades, sobre todo contra empresas más grandes, como enfrente tengamos clientes medio grandes, es muy posible que perdamos, ¿no? Y, y esto es lo que yo creo que debe ser o puede ser una obsesión para el empresario que quiere construir un proyecto sólido y que funcione, y es el pensar de manera continua en ese crecimiento. Em, Vamos a hablar mucho pues, eso, de crecer y cuáles son al final las bases para poder lograr este crecimiento. Un esquema adicional, ya prácticamente entramos en materia. Esta es la manera en la que desde primeros vemos cómo crecer. El cómo crecer al final, el reto de crecer, sobre todo cuando uno es pequeño, es que tiene que hacer muchas cosas y todas ellas razonablemente bien. Eso es lo retador. Aquí tenemos 5 áreas. Una de izquierda a derecha o siguiendo un orden, arrancamos por estrategia. Seguimos por comercial, equipo de operaciones y finanzas está en el centro. Estrategia porque si uno está en el nicho equivocado, puede ser realmente difícil hacer crecer una empresa. Eh, Hablaremos de ello ahora. Si razonablemente estamos en un nicho donde podemos construir nuestro proyecto empresarial, tenemos que empezar a construir una maquinaria comercial. Una maquinaria comercial, unos sistemas comerciales. Eso, bueno, porque si no empezamos por ahí, pues malo, ¿no? Porque no tenemos un euro de ingresos. Conforme uno va teniendo ingresos, tiene que trabajar el equipo, eh, va siendo lógico, y conforme ese equipo va creciendo, tiene que trabajar mucho las operaciones. Ahí es donde muchas empresas, de hecho, fallan, conforme van creciendo, no trabajan las operaciones, el equipo sigue creciendo y se empiezan a multiplicar los problemas, ¿no? Y finanzas, desgraciadamente, está en el centro, está desde el día uno hasta el día que la empresa llegue a su fin. Hay que cuidar las finanzas desde el primer momento y conforme la empresa va creciendo, pues hay que no dejar de cuidar este aspecto porque en cualquier momento una mala gestión financiera pues, puede llevar la empresa al traste. Lo que vamos a ver hoy va a estar también organizado a lo largo de estos pilares. Entonces, vamos a hablar de estos 7 más 1 obstáculos. Son los ocho temas que para mí son más relevantes. Como digo, estoy seguro que muchos diréis que hay temas que aquí faltan o alguno de estos nos parece que sea un reto a la hora de crecer. Vamos a verlos y luego podemos debatir y comentar si os parece.
Un tema que para mí no es menor es dónde decides emprender, ¿no? Y esto es algo que no es obvio. Uno puede emprender en algo que conoce muy bien o puede probar un nicho que no conoce y hasta que no profundiza en el nicho y trabaja y pasa un tiempo ahí, no se da cuenta si es un sitio donde puede crecer o no puede crecer. Eh, Al final, para crecer, lo que es obvio es que uno va a tener que construir un equipo y por tanto va a necesitar obtener un margen bruto de ese trabajo que pague al equipo que hace el trabajo, a la estructura y que dé un beneficio. Y eso no sucede necesariamente en todos los nichos. Cuando digo nicho me refiero no solo a un sector, sino a un perfil de cliente, eh, pues el tamaño de cliente, incluso si es empresa o es particular. Pero aquí hay un comentario que es que si uno se ve compitiendo en el día a día con autónomos, y yo esto lo he vivido en mis carnes, va a ser difícil que uno escale ese negocio, porque el autónomo tiene que pagarse su día a día. Y tú, si vas a competir contra ese autónomo, vas a tener que pagar a tu trabajador, luego vas a tener que pagar a tu administrativo, vas a tener que pagar a la oficina y con suerte te queda algún euro para ti. Entonces, cuando estamos en nichos o en áreas en sectores específicos donde nos vemos en esta situación, siempre tenemos que, yo creo, pensar en qué dirección puedo yo ir para evitar esta competencia con el autónomo, con el freelance, con la empresa muy pequeña que no tiene estructura. Esto es especialmente relevante para el sector servicios, pero también es verdad que el servicio es donde muchas veces uno emprende un negocio, ¿no? Porque no es obvio que uno emprenda montando una cadena de fabricación de coches. Ahora, es mucho más obvio el empezar vendiendo tu tiempo, porque eso es lo que tienes al principio. Entonces, esto yo creo que es algo muy relevante. Conforme uno va creciendo o uno pretende crecer, tiene que buscar aquellos sitios donde compite con empresas. Aunque todavía no llegue a competir con ellas, o va en esa dirección, o se va a dar cuenta que se va a encontrar atascado, teniendo cada vez más oportunidades, porque por precio pues no va a ser capaz de competir. Aquí una reflexión, siempre pienso si tú quieres crecer como empresa y eres 3 4 5 mira que existan empresas que están haciendo lo que tú haces o similar y que tengan 20 30 empleados. Si no las hay, ya preocúpate. Preocúpate porque seguro que alguien lo ha intentado antes que tú. Entonces, si tú quieres crecer allí en lo que estés haciendo y ves que hay empresas bueno, pues que sí que tienen un tamaño que es 4 o 5 veces el tuyo, es fantástico, es buenísimas noticias. Te toca ponerte a analizarla, a copiarla. Mira a ver qué perfil de cliente tiene. Probablemente es muy posible que tú trabajes para particulares y ellas trabajen para empresas. Es muy habitual. O que tú trabajes para particulares de nivel medio y ellas trabajen para el nivel premium. Pero si la estructura de tu mercado es razonablemente así, eh, piensa en esa dirección. Y si no ves que hay empresas de cierto tamaño que estén haciendo lo que tú quieres hacer, replantéate si estás en el nicho adecuado. Pongo un ejemplo, vamos a revisar estos 8 puntos y la estructura es la misma. Una primera slide con una reflexión y luego un ejemplo más o menos acertado. He intentado que sean cosas que razonablemente conozco, obviamente. Eh, Aquí hablo de los estudios de interiorismo, que es un sector que yo conozco bastante porque al dedicarme a la construcción, pues trabajo continuamente con ellos. Y cuando uno observa el segmento de los estudios de interiorismo, suelen ser empresas de 2 a 5 empleados muy frecuentemente. Y un interiorismo, puedo hablar también de arquitectura. Tienen clientes con mucha frecuencia particulares, sin recurrencia y con un volumen de honorarios, pues, bueno, medio, no digamos bajo, pero medio. No encontramos prácticamente hay poquísimas empresas de interiorismo que se dediquen a cliente particular. eh, y eso tiene una razón de ser, y es que es realmente complejo construir una base de ingresos estable, recurrente y alta para poder pagar a un equipo de 20 personas, ¿no? Entonces, cuando miramos este sector, ¿dónde sí encontramos empresas de 30, 40, 50 empleados? Pues por lo general son estudios, y luego pues en arquitectura, pues en interiorismo, pero su perfil de cliente suele variar. En mi experiencia es que suelen trabajar más con empresas que les dan una recurrencia, que les dan un volumen de proyectos y que bueno, pues se suelen agarrar a esas empresas de mayor tamaño para crecer. Y bueno, pues si yo trabajo con particulares, ¿cómo voy a trabajar con empresas?
Eso puede ser un poco la reflexión, ¿no? Si tú trabajas con particulares, hay muy poquitos estudios conozco más Madrid, obviamente, que España. Hay muy poquitos estudios que trabajan con particulares y tengan más de 10 empleados. Conozco unos cuantos que tienen 20 o 30, trabajan con empresas. Entonces, yo creo que esto es algo pues, que como propietario de un negocio en este segmento, pues debería uno plantearse, ¿no? En Pimentón, ¿qué hacemos cuando trabajamos en el área de la estrategia? Pues analizamos la estructura de costes de la empresa, vemos a ver cuáles son los competidores que existen en el mercado, qué tamaño tienen y si lo que tienen es replicable por ti o no lo es. Y bueno, pues a partir de ahí pensamos también qué es todo aquello que podemos copiar. Ya es algo fantástico. En realidad, bueno, todos copiamos y el que no haya copiado, la empresa que no haya copiado, que me diga quién es, todos aprovechamos lo que ha hecho el anterior y bueno, pues le damos una pequeña vuelta de tuerca para intentar mejorar lo que sepamos. Segundo tema ligado al área de la estrategia. El abarcas demasiadas cosas para el tamaño que tienes. Eh, yo creo que esto lo vemos todos o casi todos cuando montamos una empresa y cuando hablamos con personas que tienen empresas pequeñas. Nos cuesta mucho decir que no, es complicado decir que no, o a algunos nos cuesta bastante decir que no. Y además, también a mí me pasa personalmente que me gusta hacer cosas diferentes. Pues me divierte, tengo un cierto divertimento por coger cosas que no es nuestro core y eso supone un reto no menor para la empresa pequeña, que empieza a dispersarse, empieza a hacer muchas cosas medio bien o medio mal y eso al final pues es una pérdida de foco de energía y como consecuencia de dinero. Yo siempre animo a que cuando uno está emprendiendo que pruebe muchas cosas en una primera fase, en primer año, 2 años, donde uno puede probar muchas cosas para encontrar dónde el mercado realmente le permite encontrar su lugar. Pero una vez que encuentra su lugar, ahí tiene que poner foco y presionar donde lo hace bien. Y donde lo hace bien, pues pasar a hacerlo muy bien. Y hacerlo muy bien a ser, si puede ser el mejor en su negocio. Pero ya nos olvidamos durante un rato, durante unos años, 2, 3, 4 años, nos olvidamos un poco de todas esas ideas que se parecen, pero no son, porque lo único que va a hacer es evitar que realmente construyamos una imagen fuerte en el mercado alrededor de esa propuesta de valor. Un tema que lo comentaba en otro foro, que cuando uno piensa en una pyme y no tiene un problema con un empleado, ¿qué buscas? ¿Tú buscas un abogado? Digo, si tienes un problema con un empleado, ¿te vas a buscar un abogado generalista o un despacho que hacen de todo? ¿O vas a buscar un despacho de abogados especializado en temas laborales? Es claro lo que uno va a buscar, ¿no? Un laboralista, alguien que realmente sepa. Pero luego es curioso porque cuando uno crece, imagínate que construyes tu estudio alrededor del mundo del legal laboral, si llega a conseguir construir una marca, puede empezar a realizar otras cosas y su marca le acompaña. Efecto algo, si no me equivoco. Entonces, cuando llega un momento que uno construye una marca, pues un Garrigue es un despacho de abogados, ya no te planteas, estos son buenos en laboral, son buenos en mercantil, en fiscal. Esto ya tiene una marca y ya asumes que aquello que hace esa marca va a ser bueno. Pero bueno, cuando arrancamos, creo que no está de más esta reflexión sobre montar un primer pilar de conocimiento y de fortaleza. Aquí un ejemplo de una empresa de software. Esta empresa de software trabajé yo durante unos meses, justo antes de emprender en Dos Planos. Era una empresa pequeñita de software educativo y durante muchos años hicieron de todo para todo en cuanto a trabajar para editoriales. Y la verdad que tenían montado un buen lío, porque para cualquier cliente lo que el cliente necesitaba, ellos lo hacían. Entonces todo era por proyecto, desde la definición del proyecto, la ejecución, los recursos, la tecnología. Pues era muy ad hoc, era muy enfocada en cada uno de los proyectos, lo cual el lío era considerable. Yo entré en un momento en el que justo había una persona que había entrado un año antes y llevaba un año dando la paliza al fundador. El fundador, pues eso, era muy bueno en tema de producto, pero era muy caótico. Y llevaba un año metiéndole en la cabeza la idea de ofrecer una única solución. Y realmente funcionaba. Había pasado de hacer 2 millones de proyectos distintos al año a hacer, mira, este es el software que yo hago y este es el software que yo te vendo. Y yo estuve ahí unos meses en la parte comercial y realmente te dabas cuenta de cómo ese proyecto, donde ibas a las editoriales a ofrecerle tu solución, eso era realmente escalable. Eso realmente podía crecer. Realmente concentrando su oferta en ese producto
puede llegar muchísimo más lejos que haciendo 20 cosas en paralelo, ¿no? ¿Qué hacemos un poco en el programa para pensar en este tema? Pues cuantificamos el mercado actual para asegurar que tiene ese recorrido. En realidad, en el mundo PYME, difícil es que no tengamos recorrido, eh, dado nuestro tamaño. Yo creo que más relevante casi que el tamaño del mercado es la tendencia del mercado. Yo creo, un mercado que se está comprimiendo, es realmente retador entrar, mientras que un mercado que va creciendo, pues las posibilidades para un nuevo entrante pues, son eh, obviamente mucho más sencillas, ¿no? Vamos a pensar en si tiene sentido o no diversificar la propuesta de servicios o de productos que uno vende. Y además vamos a aprovechar a compartirlo entre los diferentes empresarios. La verdad que una cosa que hemos aprendido, vamos, que hemos disfrutado incluso en este tiempo es que 8 o 10 personas que tienen una empresa que pueden aportar mucho valor desde diferentes ángulos y es parte de lo que realmente hacemos en estos meses. Avanzo con temas comerciales. Uno de los retos que yo observo con mayor frecuencia en la pyme es que todo negocio, todo cliente pasa por el fundador. Uno cuando arranca la empresa, por narices, tiene que ponerse a vender. El que, es verdad que puede haber dos, tres socios y que sea uno el comercial y otro el que ejecuta, pero bueno, sea uno de los dos socios, sea el socio único, al final vender es imposible no hacerlo porque si no, no hay empresa, ¿no? Vas consiguiendo clientes y conforme vas consiguiendo clientes, vas teniendo equipo, vas teniendo operaciones, vas teniendo cada vez más problemas. Y como tienes más problemas, cada vez dedicar menos tiempo a la parte comercial. Creo que esto es algo muy habitual. Entonces, como empiezas a estar en esa situación de bombero, de estoy todo el día resolviendo problemas, pues bueno, pues tienes los clientes que tenías, alguno que entra referido si sigues manteniendo algo de calidad, pero te olvidas de esa maquinaria comercial que tú habías arrancado. Arrancaste una maquinaria comercial que conforme tú eres requerido en múltiples otros sitios, pues deja de funcionar. En paralelo, pues con frecuencia vemos el tema del comercial como un coste que no nos gusta, porque eso de pagar 3.000 euros al mes a cambio de no sé cuántos clientes no mola nada. Así que, bueno, o lo retrasas o bueno, ahora os cuento lo que yo hice, que tampoco me salió muy bien. Entonces, lo que yo creo que es una obviedad, pero no por ser obvio, lo llevamos ahí en la cabeza, es que tenemos que invertir si queremos crecer. En realidad, en los primeros meses o primer par de años en la empresa estamos invirtiendo un montón, nuestro tiempo. Es que eso parece como que eso no es una inversión. Estamos invirtiendo una auténtica barbaridad. Y luego, sin embargo, nos cuesta un montón dar el paso ese de decir, no, pues voy a incorporar a un comercial al equipo, porque esto, si no, no va a seguir con la misma trayectoria que lleva hasta ahora, cuando yo era un poco que empujaba, ¿no? Además, también tenemos la tendencia a pensar que vendemos mejor que nadie, incluso aunque no hayamos vendido en nuestra vida. Yo no soy, creo que no vendo mal, pero no soy comercial. Y sí que uno piensa que su empresa, ¿quién la va a vender mejor que uno mismo, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí la reflexión es acerca de la inversión en el área comercial. Y no solo eso, sino además dar el paso de pasar a sistemas y a procesos en el área comercial, tanto marketing como ventas, que eso vuelve a ser, ahora hablaremos de procesos, algo que con frecuencia nos fallamos, ¿no? Aquí os iba a compartir el ejemplo de dos planos, que mira que fuimos dos socios cuando lo montamos, un socio más operativo, mi socio y yo que me dedicaba a todo lo demás, decíamos. O me encargo de la parte comercial y de la gestión. Y lo que pasó fue que conforme fuimos creciendo, cada vez había más problemas en la operación, más problemas en la administración, y yo empecé a dedicar cada vez menos tiempo a vender. En parte porque lo de vender así, además de puerta fría, pues como que no mola, ¿no? Es decir, si tienes unos clientes que servir, le apetece ponerse a llamar a puerta fría para que te digan que no 27 veces. Entonces, durante un tiempo me di cuenta que no estábamos dedicando tiempo a la venta. El siguiente paso fue un paso poco inteligente, que fue incorporar a un perfil muy junior como vendedor. Entonces, bueno, pues no funcionó. Muy junior pues si va de la mano de alguien senior muy bien, pero si no, pues obviamente no, con frecuencia, perdón, no, no puede dar los resultados que uno espera. Y no fue hasta un año después cuando finalmente incorporamos un perfil, o sea, con más experiencia, y realmente ha sido algo que nos ha empujado un montón en el último año y medio. ¿Qué es aquí lo que se trabaja? Desde un punto de vista del programa Pimentón, pues trabajamos en entender si realmente estás listo o no para sistematizar tu área comercial. Y si es así, pues hay que montar, hay que estructurar ese sistema de ventas. Con frecuencia es una combinación entre marketing y ventas, ¿no? Y a partir de ahí, pues es algo así como gestión de proyecto.
tanto el tema de incorporación de recursos como definición de procesos, como la complementariedad entre marketing y ventas para que el marketing apoye a la venta. Eso sobre todo de ser, en el caso especialmente de ser B2B. Avanzamos con el área de equipo. Yo creo que puede que sea el tema más relevante. Dice, la estructura organizativa es un buen lío. Yo diría que esto, con una gran frecuencia, la estructura organizativa de una pyme es bastante lío. Y es que al principio, cuando uno arranca, entre dos y tres personas hacemos todo, ¿no? Hacemos todo entre todos. Eh, yo decía en algún sitio que uno lleva 7 gorros cuando arranca. El gorro financiero, el gorro de recursos humanos, el gorro hasta de abogado, te lo pones a veces, ¿no? Y conforme vas creciendo, pues uno va especializando el equipo, pero con mucha frecuencia lo vamos especializando sin unos roles y responsabilidades claros. Es decir, nos falta gente, estamos hasta arriba, incorporo una persona y me ayuda en 3 cosas. Yo he visto descripciones de puesto que tienen desde, vamos a incorporar una persona, digo, ¿y qué va a hacer? Pues mira, va a apoyar en el área administrativa, va a hacer las facturas, luego va a encargarse del onboarding de los clientes, también nos va a ayudar a reclutar. Sí, claro. ¿Qué no va a hacer, no? Entonces, es curioso cómo a veces los equipos y las estructuras organizativas van evolucionando conforme la empresa crece, pero van evolucionando de una manera bastante caótica. Y eso no necesariamente es positivo, sobre todo para el fundador o para el gerente, sino que a veces le puede llenar pues, de mayores número de problemas acabando sobre su mesa. ¿Por qué? Pues porque no hay responsables de área que resuelvan los problemas, sino que lo que tienes es un sistema de un montón de gente haciendo muchas cosas y los problemas lo que hacen es subir para arriba. Em, entonces, bueno, pues aquí la delegación ya sabemos que es uno de los grandes retos del empresario, sobre todo aquel que ha emprendido hace poco y que no ha pasado por una experiencia previa de gestionar equipos de cierto tamaño. Entonces, ese paso de yo hago todo, superviso todo, yo empiezo a confiar, a traer gente potente al equipo y a delegar, y sí, obviamente a supervisar, ese proceso es realmente complejo, ¿no? Pero es imprescindible. Si no quiere hacer crecer su proyecto, es un paso totalmente imprescindible. Y para mí, a mí lo que siempre me ha ayudado y lo que animo a otros emprendedores a hacer es a pensar cuántas responsabilidades tengo sobre mi cabeza, probablemente uno arranque con 5 o 6, y a tener pues un mapa mental de los próximos 2 o 3 años donde uno se va quitando responsabilidades. Uno al principio no puede contratar 5 personas y decir, me voy a quitar los 5 gorros mañana, pero uno sí puede pensar, pues mira, de aquí a 3 o 4 meses voy a incorporar una persona, un perfil administrativo. Digo esto además, fue de los que más me costó a mí incorporar. Perfil administrativo, de nuevo, ves el coste clarísimo. Aquí además ni siquiera hay ingresos. Aquí ves el coste y dices, ingresos adicionales cero, coste cristalino. Eh, pero en realidad lo que no estás viendo es el coste de tus horas dedicadas a hacer facturas, en fin, que voy a contar a muchos de los que nos hemos pasado horas haciendo estas cosas, ¿no? Entonces, el pensar, tener un mapa mental de cada X tiempo voy a intentar, tengo que crecer, porque si no crezco no puedo pagar costes fijos adicionales. Entonces, por eso lo de la obsesión por crecer. Entonces, crezco con el margen que genero, con el negocio adicional, puedo contratar a un responsable de administración. Me he quitado ese gorro. No quiere decir que me desentienda por completo, pero ya tengo un responsable de administración. Lo que hago es, pues, ahora veremos, pero hablar de vez en cuando con esa persona para asegurar que todo está bien, ¿no? Pero no estar todos los días arriba abajo con facturas recibidas y emitidas, ¿no? Aquí comparto un ejemplo de una empresa que conocí hace no mucho, fabricante de mobiliario. Esta es un ejemplo de este tema, ¿no? Es una empresa con más de 10 empleados, con dos socios que son en este caso además familia, que se encargan de diferentes áreas de la empresa, pero cada uno de los socios lleva como 3 o 4 cosas, 3 o 4 responsabilidades, ¿no? Es decir, al final tienen un conjunto de empleados que va creciendo, no para de crecer, pero toda responsabilidad de la empresa acaba en uno de los dos. Los empleados hacen tareas, tienen a cargo tareas, pero no tienen áreas de responsabilidad. Entonces, realmente trabajando de hecho con estas personas, el pensar en cómo van a estructurar su equipo, cómo van a invertir en una estructura organizativa más sólida, pues es lo que poco a poco va permitiéndoles tener más organizado el trabajo, vivir mejor, es una de las cosas una de las consecuencias de no tener esto organizado, y sentar las bases para poder seguir haciendo crecer su proyecto. Desde el programa que os comento que hacemos, y esto lo veo realmente útil y animo a cualquiera que lo haga por su cuenta
o, o en conjunto con nosotros. Pintar el organigrama actual que no tiene, que es curioso, pero muchas empresas pequeñas no tienen un organigrama pintado en ningún sitio. Pintar el organigrama actual y pintar el organigrama futuro. Es decir, cómo debe ser tu organigrama de aquí a 2, 3 años vista. Y con eso, pues uno debe de pensar cuál es el camino para llegar a ese organigrama de destino y cuáles son las tareas que uno se vaya quitando por el camino. ¿Cuál es tu paso a paso para llegar de donde estás hoy hasta ese, ese organigrama, ese equipo futuro? Y ahí por el camino, pues yo creo que uno tiene que quitarse de encima primero lo que hace, si algo lo haces mal, pues intenta cubrirlo lo antes posible, ¿no? Eh, y luego, bueno, hay áreas más críticas en la empresa que otras. El área financiera, por ejemplo, pues es realmente delicada. Intenta tener a alguien sólido. Ahora, de hecho, hablaremos de ello cuanto antes porque es algo que te puede barrer la empresa rápidamente. Y en algunos sectores más que en otros. La construcción, que es donde yo estoy, una mala gestión financiera pues te puede arrasar la empresa rapidísimamente. Entonces debe ser algo que pone solución más pronto que tarde, ¿no? Hablamos de operaciones. Hemos dicho que si pensábamos en los 5 pilares, primero tengo que tener una estrategia razonablemente eh, interesante donde mi empresa pueda crecer. Me tengo que poner a vender. Si no vendo, no tengo ingresos. Si no tengo ingresos, esto se acaba. Conforme voy vendiendo, lo que hago es montar el equipo. Y el reto es que cuando voy montando el equipo y voy creando esa estructura organizativa, cada vez tengo una operación más compleja que o le pongo un poco de orden o cada vez me va a dar más problemas eh, y más fuegos que me voy a pasar el día apagando, ¿no? Entonces, el tema de tener implantada una metodología de mejora, eh, para mí es probablemente de las mayores palancas o de las mejores palancas para hacer crecer un proyecto empresarial. Yo cuando lo pienso digo, pues sí, si todos los que emprendemos al principio mejoramos, ¿no? Mejoramos sin parar porque es la única manera que uno tiene pues, de ir progresando. Pero creo que hay que diferenciar lo que es mejorar sin parar con una metodología de mejora. Yo lo que observo es que con frecuencia las empresas van mejorando mucho, poco o regular en función de lo que el fundador eh, va, va sugiriendo, va empujando. Es una fuente a veces inagotable de propuestas de mejora, a veces de hecho demasiadas, ¿no? Y quiere hacer 200 cosas en la misma semana y el equipo, el pobre, pues no sabe ni cómo responderle. Pero ese paso hacia metodología de mejora creo que es crítico para que la empresa llegue, de hecho, muy, muy lejos, ¿no? ¿Y qué significa metodología de mejora? Pues significa el tener un sistema dentro de la empresa que capture los problemas que hay dentro, que priorice esos retos y esos problemas y que luego mediante un sistema, la palabra sistema pues, la diré probablemente muchas veces porque es crítico a la hora de hacer crecer la empresa, ataque los problemas poco a poco, de uno en uno, y lo más importante de todo, cuando se resuelve un problema, o cuando se identifica la solución para un problema, tiene que pasar parte de nuestros estándares de trabajo. Es decir, yo tengo que partir de tener unos procesos claros en la empresa, qué es lo que yo hago y cómo lo hago. Conforme encuentro retos y ataco esos retos, problemas, identifico soluciones y maneras de mejorarlo, pero tengo que integrar esa solución dentro del estándar de trabajo. Si no hago esa integración, lo que muy probablemente pase es que dentro de 3, 4 meses vuelva a tener el mismo problema. Porque además estamos haciendo crecer la empresa, ¿no? Si hacemos crecer la empresa, lo que significa es que vamos a tener probablemente nuevas personas en el equipo en unos meses. Entonces, si no quedan las cosas codificadas y documentadas, pues dentro de 6, 8, 10 meses, con un equipo que ha podido cambiar más o menos que tenía hace un año, los mismos problemas que tenía hace un año se vuelven a repetir. Y eso sí que realmente es una pena porque cada reto, cada problema, pues es un montón de dinero, de más a veces menos, y pagar múltiples veces por aprender lo mismo es frustrante y además no nos permite ir mejorando consistentemente. Y pongo un ejemplo, en lugar de una empresa, pongo un ejemplo de un proceso. Proceso de reclutamiento que a mí es un proceso que me resulta muy interesante, porque al final, pues una pyme, toda pyme, yo creo que tiene unos retos enormes a la hora de contratar. Eso yo creo que es prácticamente inevitable, porque cuando uno tiene un tamaño pequeño, pues no consigue atraer el talento que quiere, tampoco tienes el dinero que necesitas para contratar gente realmente buena. Entonces ya partes de una situación realmente mala, pero no solo eso, sino que además uno va cometiendo ciertos errores a la hora pues, de identificar perfiles, de testear ciertas habilidades, pero
no he visto prácticamente ninguna pyme que vaya definiendo, que vaya mejorando su proceso de reclutamiento y que haga que las probabilidades de equivocarse sean cada vez menores. Pues, uno debería reflexionar cada vez que realiza una contratación que no ha sido correcta, igual que cada vez que perdemos un contrato en la fase comercial, ¿no? ¿Por qué ha salido mal? Volver a nuestro proceso y ver qué tengo que hacer yo para que no me vuelva a pasar. Yo me acuerdo que en las primeras fases, como yo no sabía de construcción hace 5 años, me metí la pata de todas las formas posibles. Y recuerdo uno de los pasos que di fue, oye, al contratar jefes de obra tengo que hacer un test para asegurarme que estos perfiles que yo contrato son buenos. Entonces le puse un test que era como hacer un presupuesto. Entonces contratamos una persona, bueno, hicimos entrevistas para contratar un nuevo jefe de obra, de 5 o 6 entrevistas, hubo uno que fue un crack, hizo el test de forma maravillosa, y luego fue un jefe de obra malísimo. Digo, me cago en la mar, ni con test ni sin test. ¿Qué pasa? Que yo estaba haciendo un test de una cosa que no era su trabajo. Es decir, su trabajo era ser jefe de obra y yo le había hecho un test para ver si era bueno presupuestando. Muy, muy, muy inteligente. ¿Que el jefe de obra tiene que ser bueno con los números? Sí, sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que ese test lo mantenemos. Pero ese test no es suficiente para lograr saber si alguien se desenvuelve bien en la obra. ¿Qué hacemos ahora? Pues ahora le llevamos a la obra. Y le hacemos una entrevista pues, en la obra. Tenemos un buen rato con él viendo si en obra se desenvuelve. ¿Infalible el proceso? No, no es infalible. Pero sí que es verdad que fallamos mucho menos que lo que fallábamos anteriormente. Este concepto de mejora continua, ¿cómo lo trabajamos? Pues creo que todo tiene que partir de tener claros los procesos de tu empresa, de hecho. Y una forma que a mí me gusta mucho hacerlo es pintar en una hoja tu estructura de procesos. Estructura quiere decir, está organizado alrededor de las áreas de tu empresa y pintamos en una hoja todos los procesos que tú haces dentro de tu empresa. Ah, es un diagrama de cajitas, cada cajita un proceso. Y a partir de ahí, pues lo que hacemos es trabajar o definir ese procedimiento de mejora continua que tienes que tener implantado en la empresa. La verdad es que esto es para mí una de las cosas más complejas de implantar en una pyme. Yo tras 5 años con los planos, más o menos empieza a rodar, pero cuesta realmente mucho tanto yo el concienciar al equipo de la importancia de este proceso, como luego dedicar los recursos en el día a día porque esto al final no deja de ser tiempo, tiempo para organizar las ideas, tiempo para testear soluciones, tiempo para documentar. Entonces, es al mismo tiempo yo creo que una de las claves para lograr un crecimiento sostenido y estable y al mismo tiempo uno de los grandes retos para crecer. Otro tema relacionado con las operaciones que creo que también vuelve a ser crítico y complejo, que al final eso de crecer no es tan sencillo. Hemos hablado de eso, pues de la complejidad de ir montando un equipo y de delegar, pero hay otra cara de la moneda que también es muy relevante y es el- las empresas que van creciendo y donde uno va, por decirlo de alguna manera, delegando responsabilidades, pero que en realidad lo de delegar es que deja al equipo volando con muy poquito control sobre lo que está haciendo. Y puede ser igualmente peligroso. Es decir, si yo paso por la oficina cada un par de veces a la semana y espero que el equipo tenga todo cristalino, que todo esté bien organizado, pues no es tan obvio, ¿no? Entonces, ¿qué falta ahí? Falta la pieza que conecta eh, procesos con el equipo. Es decir, falta estructurar lo que es la gestión de desempeño que, en mi opinión, debe marcar el ritmo de la empresa. Y eso es una combinación de tener unos buenos procesos, de los procesos uno tiene unos indicadores de KPIs, indicadores de desempeño, tiene unos objetivos, y la pieza que para mí es clave aquí es el conjunto de reuniones que hacen que tú, como fundador gerente, tengas un buen control de lo que está pasando. Y yo sé que lo de la palabra reunión es algo que intentamos como evitar, ¿no? Las reuniones se ven como si fuese el mal de toda empresa, pero en realidad las reuniones son terribles, en mi opinión, en la gran empresa. En una gran empresa donde te pasas todo el día en reuniones con 15 personas. Eso es terrible. En una pyme creo que con frecuencia nos sucede lo contrario, que no nos reunimos, nada. Entonces pasa el fundador por ahí 3 veces a la semana, dice 4 cosas y desaparece. El nivel de gestión que tiene que tener un responsable, un gerente,
en mi opinión, tiene que pasar por una sesión semanal con sus responsables de área. Y en esa sesión uno puede ver qué está pasando con las áreas principales de responsabilidad de cada uno de sus reportes. Y ahí es donde se conecta, pues lo que son los procesos con los indicadores, con el desempeño, se conecta con el equipo. Incluso, llevado un paso más allá, pues se conecta con un esquema de incentivos, eh, pues que, bueno, pues que ayuda a que todo lo que queremos que pase suceda finalmente, ¿no? Aquí un ejemplo de una empresa que conocí hacía tiempo, que se dedicaba a fabricar stands de material plástico, sobre todo plástico vinílico y demás. Y bueno, pues era un empresario que había montado la empresa recién salido de la universidad, un empresario con un empuje comercial tremendo, millones de ideas continuamente. La empresa creció hasta los 10 12 empleados, pero realmente la gestión brillaba por su ausencia. En gran medida porque yo nunca había visto lo que era una empresa pues, de un cierto tamaño gestionada correctamente. Entonces los empleados, como decir, volaban libres. El fundador, el gerente, lo que sí hacía era poner a caldo todas las áreas y todas las tareas que salían mal, cuando en realidad lo que faltaba era una organización de esa empresa básica, ¿no? Em, ¿Qué le pasó? Y esto es algo que he observado unas cuantas veces. Como cuando uno va creciendo, si no gestiona, los problemas se multiplican, pues lo que sucedió al final es que decidió pues, que en lugar de ser 10 12 y mañana 20 y luego 30 pues nos quedamos un poquito más pequeños, nos quedamos en 7 8 y, y ahí yo tengo todo en la cabeza y vivo razonablemente tranquilo. Esto lo he observado pues, en diferentes sectores. Uno intenta crecer y no da con la combinación pues de pata comercial con pata luego de equipo y operativa bien conectadas. Al final es muy fácil frustrarse porque creces, los problemas se te multiplican, las horas de trabajo también se multiplican y el dinero que te llevas después de todo esto a veces se reduce. Y eso es totalmente compatible. Eso es totalmente posible, ¿no? Porque conforme vas teniendo problemas, cada problema es un pellizco a tu margen. Además, cada vez te resulta más complejo controlar todo lo que pasa en tu empresa. eh, y puedes acabar, bueno, no es que puedas acabar ganando menos dinero, es que puedes acabar quebrando una empresa simplemente por esa falta de gestión. Los que se dan cuenta de que la cosa no tira bien, a veces dicen, bueno, me encojo, reduzco tamaño, me quedo con 5 o 10 empleados y así vivo bien. Como le plantees, le sugieras crecer, ya sabes lo que te va a decir. Eh, y bueno, y ni tan mal, ¿no? Pero realmente creo que hay otra alternativa, ¿no? Y bueno, combinar el crecimiento con una buena gestión. ¿Qué es lo que en este caso hacemos? Pues entonces, el programa Pimentón, una vez tenemos los procesos que hablábamos antes, lo conectamos con indicadores y con objetivos y ahí definimos la estructura de reuniones que tienes que tener en tu empresa semanalmente. Y bueno, que yo comparto mi opinión de lo que es una buena estructura de reuniones. Cada empresa tiene que amoldarla a algo que sea eficiente y práctico para ellas, ¿no? Y sí, las reuniones luego tienen que gestionarse bien, que si no, cuando pones, por ejemplo, una reunión semanal con tu equipo, o tienes una agenda razonablemente bien definida, o puedes tirarte 4 horas y no resolver nada, como nos gusta hablar. Eh, entonces, no quiere decir que queramos llenar el calendario de reuniones, quiere decir que hay que poner una serie de interacciones útiles que nos ayuden a controlar lo que está pasando, ¿no? Vamos al punto 7, área financiera. Aquí hay alguno que sabe mucho más de esto que yo. No sonrías, Antonio. A ver, decíamos que las finanzas dentro de los 5 pilares, es la pelotita que estaba en el medio, ¿no? Y está en el medio porque está continuamente como un aspecto crítico de la empresa. Puedes quebrar el primer año por una mala gestión financiera, puedes quebrar el año 30 por una mala gestión financiera. Creo que en el mundo pyme es habitual que el fundador, gerente, etcétera, no sea necesariamente su fuerte, las finanzas, y entonces te encuentras con todo tipo de respuestas ante quién lleva las finanzas. Con frecuencia la lleva la gestoría, que es una respuesta habitual incorrecta, diría yo, que puede ir entre malo y malísimo, la gestoría. Luego, bueno, pues cualquier tipo de respuesta, no sé quién me ayuda a llevar los números, o bueno, a veces puede ser el fundador o uno de los socios que sea más numérico, y eso puede no estar del todo mal si realmente tiene un aspecto financiero. Dicho esto, creo que es tremendamente habitual que en el mundo pyme exista un gran descontrol
de las finanzas, y eso es terrible porque puede hacer que tu empresa quiebre haciéndolo mal, lo haces mal y los problemas se te multiplican y todo tiene impacto en los números y quiebras, pero igualmente puede hacer que quiebres yéndote bien. Entonces, vas creciendo, necesitas caja para poder crecer, mm, no tienes la habilidad para predecir esa necesidad de caja y puedes quebrar perfectamente porque te está yendo demasiado bien. Entonces, creo que el área financiera no se le da la importancia suficiente. Y creo que, de nuevo, supone un coste, ¿no? Entonces, ese coste nos vuelve a hacer daño. Pero si uno quiere construir una empresa que facture millones de euros, no tener un perfil financiero sólido y fuerte alrededor es un riesgo realmente alto. Aquí sí que es verdad que uno no puede tener un CFO a tiempo completo en su empresa facturando 1 millón de euros, es inasumible, salvo que tenga algún tipo de producto con un margen del 70-80%. Que si es posible, pues quizá incorporar perfiles financieros sólidos con experiencia que por lo menos te acompañen a tiempo parcial mientras tú ganas la escala que necesitas para poder incorporar un director financiero a tiempo completo. Y ojalá llegue el momento donde, primero, puedas pagarlo, segundo, tenga suficiente scope, suficiente complejidad en la empresa como para dedicar sus 40 horas semanales aportando valor, ¿no? Si en una empresa que factura 1 millón de euros metes un director financiero, el pobre se va a aburrir al segundo minuto. Un director financiero bueno. Ahora, unas horas 2 días de un director financiero bueno en tu empresa cada mes puede ser realmente la diferencia entre estrellarte el año que viene o, o tener un buen control de, pues, tanto control mes a mes de las finanzas, tener un presupuesto, comparar el presupuesto con lo que vas haciendo eh, y luego, pues, una serie de iniciativas relativas al control de costes, a gestionar bien la caja. Bueno, estas cosas que son las que hacen que al final del mes mira la cuenta del banco, haya algo, no haya nada, esas cosas. Y aquí un ejemplo que os comparto de esa falta de control es una empresa constructora, y hablo de la construcción porque no sé un poquito más, y aquí hace un año hablé con una empresa que estaba a punto porque vamos, valoramos la compra de esta empresa porque estaba en una situación muy delicada. Y estaba en una situación muy delicada pues porque fue trabajando, fue metiéndose en proyectos más grandes. En el caso de la construcción es un tema tremendamente delicado porque vas entrando en proyectos que cada vez tienen menos margen. Tiene mucho volumen, es muy atractivo porque ves muchos millones en la parte de arriba de la cuenta de resultados, pero al mismo tiempo va teniendo unos márgenes cada vez más pequeños, que además van asociados a unas condiciones de pago más fastidiosas, eh, y que además puede ser que tu cliente, como empieza a ser un cliente más potente, tenga unos abogados mejores. Y esto fue un poco el camino de esta empresa. Cada vez proyectos más complejos, retadores financieramente, y de pedir un préstamo único, de único a otro préstamo, y cuando lo analizamos, pues estaba camino de la quiebra. Consiguieron, en realidad en este caso, consiguieron reestructurarlo, consiguieron cerrar parte de la empresa, y bueno, creo que todavía están pagando a esos acreedores que tenían en aquel momento, pero por lo menos salvaron la empresa. Nosotros lo que trabajamos en este aspecto pues es trabajar un presupuesto para el año, creo que es un punto de partida para toda empresa, ¿no? Luego hablamos de los procesos que uno tiene que tener dentro del departamento financiero. Yo creo que aquí una revisión mensual es algo crítico para toda empresa, eh, para eso, analizar como mínimo la cuenta de resultados y el balance. Yo diría que para revisar un par de análisis financieros que dependerán mucho del tipo de empresa. En mi caso, por ejemplo, pues pueden ser analizar la rentabilidad por proyecto, es algo crítico. La empresa será otro tipo de análisis. Y luego creo que las iniciativas para la mejora de la caja son realmente necesarias en una gran cantidad de empresas. Y creo que si se hacen ciertas cosas, pues uno puede mejorar la salud de su empresa y evitar estar en riesgo cada 2 por 3 con cosas a veces más sencillas, a veces más. Tampoco vamos a decir que esto sea sencillo de trabajar, ¿no? Y por último, el 7+1, ligado quizá a finanzas y volviendo quizá al área de estrategia. Este más uno, pues para mí es un poco, engloba muchas cosas. Es el tema yo creo que es la falta de visión a la hora de realizar inversiones en la pyme. Em, y a donde veis que al final la pyme se tiene que ver, no hay otra, como un proyecto a largo plazo. Y yo creo que realmente, si uno quiere construir una empresa, no puede dejar de invertir continuamente, porque el crecimiento al final requiere continuamente de inversiones tanto en equipo, en procesos, en innovación, en marketing y ventas.
luego puede ser pues, hablo aquí de Money, pues puede ser que haya muchos empresarios que no quieren, ¿no? Si yo no quiero esta historia, cuando me cuentes esta gaita de llegar a 100 empleados, a 50, no pasa nada. Pero si no tienen esa ambición por hacer crecer su proyecto, tiene que ir, yo creo, continuamente con el chip de dónde tengo que invertir. Es decir, es la siguiente pata donde tengo que invertir. No somos startups, es decir, no tenemos 5 millones en el banco para esparcirlos por diferentes iniciativas, pero igual que hablábamos de equipo, de tener en la cabeza siempre cuál es la siguiente posición que yo incorporo, creo que igualmente tenemos que pensar dónde voy a poner mis próximos 50.000 euros. Los tengo que poner, pues mira, tengo que poner, bueno, de hecho me voy a callar porque la siguiente slide va un poco de los planos y de dónde hemos pensado en invertir en cada momento, ¿no? Em, si os parece, lo comparto. O sea, los planos tienen ahora mismo 5 años, y todavía sigue siendo una empresa joven, pero sí que la mentalidad de los dos socios del principio fue el poder reinvertir todo lo posible, porque además de invertir hay que comer, entonces hay que conseguir balancear estas cosas, pero todo aquello que yo no necesite a nivel personal, intento reinvertirlo en la empresa porque creo que es lo que necesita para poder ir por el camino que me gustaría, ¿no? Entonces hemos invertido en equipos sin parar, es decir, cuando éramos 10 empleados, había una persona de mejora de procesos dentro del equipo. Eso no existe en el mundo de la construcción. No creo que haya una empresa o dos, a lo mejor algún pirado por ahí más hay. Creo que los procesos lo tengo muy metido en sangre. Que invierta en una persona que se dedique a mejorar los procesos de su constructora cuando tiene 10 empleados, ¿no? Eh, y después de invertir en equipos, ¿qué invertimos? Pues invertimos en software, en una herramienta que nos diferencia de la competencia. Y luego invertimos en procesos. Tenemos la ISO 9001 y la 14001. Pero cuando nos estaban haciendo la auditoría y toda esta gaita. Pero tú, ¿para qué te la sacas? ¿Para qué cliente te está pidiendo esto? ¿No? Si no me lo pide ningún cliente. Estamos invirtiendo para tener unos procesos pues ya documentados o los que podamos construir un proceso de mejora continua. Porque como decíamos antes, tú no puedes tener un proceso de mejora continua si no tienes unos documentos que digan cómo trabajas. Porque si no, los procesos están en las cabezas de la gente y las personas pues vienen y van en la empresa, ¿no? Y este año estamos invirtiendo más temas comerciales, tanto en equipo comercial, que ya tenemos 2 personas en el equipo, como en iniciativas de aparecer en medios, como incluso aquí, un tema que es lateral a toda esta conversación, pero aquí a título personal pues estoy invirtiendo horas y no poca energía en comunicar pues, mucho más hacia el exterior, llámalo marca personal, llámalo como quieras, algo que realmente vuelve a traer beneficio cuanto a proyectos en la empresa. El objetivo de los planos, pues ahí lo veis. Es un objetivo que ya está compartido previamente, en mi caso, en la newsletter que escribo, así que no hay nada que sea nuevo. Veremos hasta dónde llegamos, pero es un poco la ambición y esa ambición pues tiene que ir de la mano, como digo, pues de inversiones continuas, porque si no, pues, no es realmente factible. Y dentro pues, del programa lo que hacemos es pues, definir un poco las inversiones que tiene que hacer el equipo, sobre todo a 12, 24 meses vista, en cada uno de las áreas. Y también hablamos incluso de un poco de money. A mí me parece un tema, como decía antes, muy divertido y que el mundo de la pyme creo que tiene un montón de oportunidades para trabajarlo. Así que uno de los talleres es sobre money. Pues hasta aquí las ocho áreas o 8 temas que, en mi opinión, suponen un reto habitual para que la pyme pase de ser empresa pequeña a empresa mediana. Si os parece, me dais 10 minutillos y os comento un poco más sobre Pimentón, que es el programa de mentorías en el que trabajamos con un grupo de empresarios precisamente sobre los temas que hemos hablado. Y nada, si me dais 10 minutos, luego abordamos el Q&A, que también tengo ganas de escuchar la voz de otras personas. ¿Qué pretendemos con Pimentón? El origen de Pimentón viene, la verdad es que viene de mi experiencia construyendo mi empresa y viendo a mi alrededor a un montón de empresas pequeñas, porque la construcción está llena de mundo pyme, está totalmente rodeada de pequeñas pymes. Y el objetivo es cómo acompañar a estas empresas a pasar, pues en este caso, de empresario bombero a empresario piloto. Sobre todo identificando al empresario bombero como aquel que
eh, pues que no tiene necesariamente una visión clara de dónde quiere ir, sí, pues, hacer más de lo mismo, ¿no? Pues, a lo mejor no es necesariamente lo que hay que hacer, que toda la empresa en realidad, y pone los clientes, toda la empresa depende de él, tanto los clientes como luego todo tipo de decisiones en el día a día pasan por él. Es una especie para mí como un scooter. Todo pasa por él, va al equipo, del equipo vuelve a él, la mesa se le llena de papeles, ¿no? Y se pasa el día prácticamente apagando fuegos, ¿no? Dice, hoy voy a hacer esto. Y luego acaba el día y dice, joder, no he hecho nada de lo que quería hacer. ¿Y por qué? Pues porque me he pasado el día apagando fuegos. Y bueno, eh, bueno, digo, hay que la finanza la controla la gestoría, bueno, lo comentábamos antes, ¿no? ¿Y cómo debería ser realmente? Que es un poco lo que comentamos del piloto. Debería ser una empresa donde tú tienes claro dónde vas, de aquí a 2, 3, 5 años, por lo menos tienes una visión, una dirección, y tienes unos objetivos marcados año a año. Eh, Desde un punto de vista comercial, tienes un sistema de ventas. Un sistema de ventas quiere decir que tú te puedes ir, no quiere decir que te vayas a la playa 3 meses, pero si te fueses, seguirían entrando clientes en la empresa. Y eso no es poco, ¿no? No solo eso, sino que además pues tienes un equipo organizado, estructurado, con responsables claros por cada una de las áreas. Áreas que hay tres que son pues, muy obvias. El área comercial es muy obvia, el área operativa es muy obvia, el área de administración es muy obvia. Es decir, cuando digo obvia, quiero decir que todas las empresas tienen esas áreas. O puedes decir, tengo compras, yo tengo oficina técnica. Bueno, sí, puede haber ahí uno, dos, tres responsables más, pero por lo menos comercial, operaciones y operaciones entendido como aquello que hace la empresa y administración, pues yo creo que está en toda empresa, ¿no? Em, y donde, bueno, pues esos equipos, esos responsables funcionan de manera bastante autónoma, donde hay una operación que funciona pues, como un reloj suizo, ojalá, ¿no? Yo en la construcción es una industria especialmente compleja en ese sentido, entonces decir reloj suizo, pues ojalá. Pero bueno, por lo menos unos procesos claros, unos procesos que razonablemente se siguen, que además se van mejorando, eh, donde hay unos puntos de control para controlar la calidad bueno, y acompañando todo esto con unas finanzas que están razonablemente controladas por el gerente, probablemente apoyado por alguien con un conocimiento financiero profundo. Y esto para mí, un tema importante, he tenido conversaciones sobre este tema muchas veces, ¿no? Es, bueno, ¿y cuáles son lo que sacas en 2 meses, en 3 meses? A ver, yo creo que aquí realmente, o sea, una empresa no la cambias en 3 meses. En 3 meses consigues cambiar tu mentalidad, yo creo, y empezar a sentar las bases para poco a poco mejorar la empresa. Eh, de hecho, acabamos de terminar, hoy mismo hemos terminado, a la coincidencia, hemos terminado la primera edición de Pimentón. Y la verdad que ha sido bastante, me ha llamado la atención que ha habido varias personas que han compartido que ya han cambiado muchas cosas en la empresa en este periodo. Y joder, me parece fantástico. Me parece que es más de lo que yo honestamente pensaba. 4 meses nos da para, ya veremos lo que hacemos, pero nos da para entender muchas herramientas de varias áreas de la empresa, pero cambiar las cosas llevan un poquito de tiempo. Entonces, yo creo que realmente una empresa la puedes cambiar, y esto creo que es real, lo puedes cambiar en un año, 2 años. Y en un año puedes cambiar un montón de cosas. En 3 meses, 4 meses no das la vuelta a la empresa. 3 meses, 4 meses, planta la semilla para luego seguir trabajando y a un año vista sí que has podido darle un buen viaje a tu proyecto, ¿no? Entonces, bueno, Pimentón es un programa de mentorías que dura 4 meses, que pues arranca, la segunda edición arranca el 20 de febrero. Quedan 6 plazas de 12, eso es verdad. Me gustaría, la verdad que me hubiese gustado que no quedase ninguna, pero entonces no habríamos tenido esta oportunidad fantástica de tener este webinar. Bueno, ya sabéis cómo es esto, muchas veces el pico de ventas llega al final. Lo más importante para mí es que terminando la primera edición, pues los empresarios creo que están muy contentos y ahora veremos alguno. Aquí podéis ver que son 16 sesiones y ahora vemos un poco a qué se dedica ese tiempo. 12 empresarios eh, de diferentes sectores, como mucho 2 empresarios por sector, que es objetivo que no sean. Objetivo nuestro es que no haya muchos empresarios de un sector, mismo sector, especialmente porque yo me dedico a la construcción y tengo muchas conexiones o más conexiones con el mundo de la construcción, interiorismo, arquitectura, y no es el objetivo, porque creo que se aprende mucho de otros sectores, creo que es realmente enriquecedor. Entonces, como mucho, hay 2 empresas por sector. Sobre todo yo creo que aquí dice, es un programa muy práctico y así es, ¿no? Es un programa que damos a empresarios, creo que pasó, toda la formación viene de empresarios y está siempre enfocado en qué podemos transmitir que sea realmente práctico y usable, ¿no?
no teoría que yo hace unos años hice un MBA, está muy bonito, pero realmente son un montón de conceptos que luego son difícilmente aterrizables al día a día de las empresas. Y aquí pues intentamos hacer justo lo contrario. Vamos a trabajar los 5 pilares de los que ya hemos hablado un par de veces en esta presentación, no por estrategia, damos la vuelta a comercial, equipo, operaciones, cerrando con finanzas. Y sin entrar en un montón de detalle, pero hay 3 fases en la mentoría. Una fase de diagnóstico, donde vamos a, primero obviamente, conocernos, entender el programa. Vamos a hacer a partir de unos test, un diagnóstico de dónde estás, en qué área estás fuerte y en qué área estás más débil dentro de tu empresa. Tendremos una sesión 1 a 1 que a mí me resulta, bueno, por un lado, muy enriquecedora, y lo mismo han compartido los empresarios. El tener una opinión externa es algo realmente útil, yo creo que para cualquiera de nosotros. La segunda fase del programa de mentoría son básicamente el trabajar cada uno de los 5 pilares. Tenemos entre 2 y 3 sesiones para cada uno y trabajamos los temas que os he compartido antes, ¿no? Cuando hemos ido pasando por los diferentes retos, pues están conectados los retos con las herramientas que trabajamos para pasar esos retos. Y por último, acabamos el programa con una fase de planificación a 12 meses vista y con una sesión de cierre que ha sido, en este caso la hemos tenido hoy, donde hemos aprovechado pues para, de hecho, retocar o tocar otra vez un par de temas que habían quedado un poco con dudas, eh, y bueno, y compartir un poco ambiciones a futuro de cada uno. Lo hacemos los jueves, perdón, lo hemos hecho los jueves hasta ahora. La siguiente edición va a ser los martes a las 5, y así cada uno puede trabajar sus tareas durante el fin de semana, que no hay mejor momento que hacerlo, para hacerlo. Es verdad que al final cualquier programa de mejora es una inversión en tiempo y también requiere esfuerzo, ¿no? Entonces sí que es verdad que de cara a cualquier sesión lo que también hacemos es mandar una serie de tareas eh, que nos ayuden como empresarios a reflexionar sobre nuestra propia empresa. Entonces, parte del esfuerzo necesario está ligado a la reflexión de nuestra empresa. Pedimos hacer una serie de ejercicios donde ponemos ejemplos de cómo lo hacemos, cómo lo haríamos nosotros. Por ejemplo, el tema de la estructura organizativa, pues yo lo que comparto es un vídeo donde yo lo hago con mi propia empresa. De ahí, los participantes en la mentoría lo hacen ellos previo a la sesión y así en la sesión podemos revisar y discutir dudas y retos que cada uno ha tenido a la hora de hacer ese ejercicio, ¿no? Y esta es un poco la dinámica a lo largo de los cinco módulos. Aquí tenéis a los 4 mentores que participan en la formación. Hay una quinta persona que se incorporará, estamos todavía en conversaciones, pero la idea es que em, son formaciones donde siempre al otro lado hay un empresario emprendedor y además, pues bueno, lo que es obvio es que es importante pues que de finanzas hable Eduardo porque es un financiero, que de marketing hable Guille, que además está por aquí, que de marketing sabe pues un montón más que yo. Yo sí que hablo bastante, hablo de estrategia, hablo de operaciones y de equipo, porque son temas que la verdad que he trabajado bastante, además en diferentes contextos, pero la idea es que al final, bueno, obtengamos conocimiento de diferentes personas con profundidad en cada tema, ¿no? Y creo que esta es la casi slide de cierre. Deciros que arranca el 20 de febrero, o sea, arranca dentro de un poquito menos de un mes. El precio son 2.500 euros, 4 meses, con lo cual son 625, si no mal cálculo. Lo que os compartía antes es que hay 6 personas que ya están apuntadas y quedan 6 plazas todavía disponibles. Y nada, que aquellos que participéis en Pimentón tienen 2 meses luego de participación en la comunidad de empresarios que se llama Pyme Club. Esto lo comparto aquí. Este es nuestro Pimiento Amarillo. El Pimiento Amarillo es la comunidad de empresarios. Esto es un producto diferente a Pimentón que arrancará dentro de poquito. Y aquellos que participen en Pimentón, pues pasarán luego a Pyme Club un par de meses. Que les gusta, pues se quedan. Que no les gusta, pues sin ningún problema. Y decir que bueno, si el tema de Pimentón os ha gustado, etcétera, que de aquí a final de mes todo el que se apunte a Pimentón pues tendrá acceso a los 4 talleres que vamos a dar estos primeros 4 meses como parte de Pyme Club. Es decir, Pyme Club es una comunidad de empresarios que vamos a construir a partir de ahora y uno de los pilares es la formación, talleres específicos de temas relevantes para nosotros, para el pequeño empresario, y el que, bueno, pues si dais el paso de apuntaros de aquí a final de este mes,
esos 4 talleres que irán de temas, puede ser temas de embudos de venta, temas relacionados con aspectos societarios importantes en una pyme, pues tendrá disponibilidad, tendrá a su disposición esos talleres de estos 4 meses. Por último, y ya con esto creo que acabo, el que esté interesado puede ir a la página de primeros.com, está recién hecha, recién rehecha, recientemente actualizada, yo creo que entre ayer y hoy. Eh, Hay un proceso que es pues, rellenar un cuestionario, que es el cuestionario de Pimentón, porque sí que hay una cosa que es cierta y es que tiene que haber encaje entre vuestra empresa, si os apetece, y el proyecto. Y eso quiere decir que si tenéis un proyecto empresarial con 1 o 2 empleados, no es el momento para hacer Pimentón, no va a haber encaje, porque no vais a poder aprovechar lo que vamos a trabajar estos meses y tampoco tiene sentido que haya empresarios con 10, 20 personas en sus equipos y al mismo tiempo personas que están pues, todavía como prácticamente como autónomos. Entonces, necesitamos que haya un encaje por los dos lados, que es lo que hace que el programa sea realmente enriquecedor para todos. ¿Puedo poner un vídeo? Ese es Adrián, que es el fundador de Nodum. No se está escuchando. Lo sé, me estoy dando cuenta. Eh, A creo que ver. no. Pues no voy a poner el vídeo. No, porque esto era justo lo único que no habíamos probado, pues no va a ser posible. Vamos a cambiarlo por una alternativa. Si Felipe me lo permite, sí, pues te lo agradezco. Felipe es una de las personas que ha sido parte de Pimentón en esta primera edición, que además el tío se porta muy bien y nos había hecho un segundo vídeo que estaba justo detrás. Si no tienes inconveniente, pues te agradecemos un montón una opinión en directo. Puedo reproducirlo en vivo. Este es un live para ustedes. Este es un privilegio que tienen hoy en este webinar. Desde Colombia, les informo, bueno, mentiras. Bueno, básicamente lo que yo decía en el video es que lo que hicimos en Pimentón, diferente de otros procesos en los que he estado, varios procesos en que he estado de mentorías de crecimiento y este tipo de cosas, de cursos, lo que vemos es que casi todo es fácilmente implementable. Las herramientas que nos entregó Alejandro son prácticas, uno las puede visualizar mucho más fácil, las puede como interiorizar y empezar a utilizarlas. Es acción, todo lo que se habla y todo lo que se hace es accionable y podemos lograr victorias tempranas en el proceso. Y eso lo hace muchísimo más interesante. Yo, la verdad, he estado en otros procesos muy buenos, muy importantes y muy reputados en Colombia y nada, no había visto nada parecido a esto donde los ejemplos eran muy prácticos y yo creo que ese es el mayor valor que tiene. Ese pedacito donde uno puede lograr cambios o lograr entender o resolver esos problemas donde uno no sabe por dónde empezar y Alejandro le dice, bueno, empiece por aquí y continúe por estos 3 puntos y ya uno logra como empezar a mejorar ese proceso. Y para mí eso ha sido lo más importante. Probablemente la falta de tiempo no me ha permitido completarlos o estoy en el proceso de tratar de entender muchas cosas que estaban muy mal, que yo creí que estaban bien y que estoy tratando de organizar gracias a estas nuevas herramientas. Eso sería como el aporte, no sé. Si lo hice bien o te dejé peor, Alejandro. No, muchas gracias, Felipe, y perdóname que te haya puesto on the Tranquilo. spot, que se dice, ¿no? Nos ha salvado de esta falta de previsión. Aquí está Felipe en este segundo vídeo. Como podéis ver, lleva la misma camiseta. Nos ha mandado el vídeo hace Recién, media hora. recién. Sí. Y es que, A como ver, decía, hoy había pues, sido la salió. última. Perdón, Felipe. Bueno, decía nada, que hoy había sido la última sesión, así que les habíamos pedido, oye, ¿os importa compartir un vídeo de testimonio? Y estaba pues recién, perdonadme. Pues hasta aquí pues tanto la introducción como los 7+1 obstáculos que tiene uno al hacer crecer su empresa. Si os parece, voy a dejar de compartir pantalla y voy a
mirar. Eh, Pues nada, nos quedamos, si os parece, con todo lo que es la fase de Q&A, preguntas y respuestas. La idea, si os parece, es, pues, aquellas que estén escritas, las vamos atacando y luego a partir de ahí podemos hacer todo tipo de cuestiones, debates en vivo. Voy leyendo lo que tengo, digo, ¿cómo fue el proceso y las claves de la salida de tu socio en buenos términos? Buena, buena pregunta. A ver, yo creo que para un par de temas diría. Primero es que la elección de socio fue buena. Es decir, era una persona con la que, aunque fuimos teniendo diferencias a la hora de ver hacia dónde ir con el proyecto empresarial, en términos de valores y de importancia que dábamos, pues, por ejemplo, al dinero, estábamos bastante alineados. Entonces, en el momento de la separación fue razonablemente sencillo. Creo que una cosa que ayudó es que, por mi parte, yo llegué a un punto donde no me encontraba cómodo con cómo iban las cosas y le planteé la opción de que comprase la empresa, mi parte o yo la suya. Entonces, en esos términos, yo creo que es más sencilla una negociación, porque uno de los retos grandes en ese momento es cuánto vale la empresa, ¿no? Entonces, bueno, pues si tú opinas que esto vale 5 millones de euros, eh, fabuloso, pues te vendo mi parte, ¿no? Entonces, es una manera bastante razonable de encontrar un punto de encuentro en el precio, que es probablemente uno de los mayores retos en una separación así. Y luego la parte personal, pues, aunque no encajamos en lo profesional, la parte personal sí que encajamos y eso hizo que, bueno, que a día de hoy podamos seguir trabajando. De hecho, trabajamos en proyectos juntos, ¿no? No sé si la persona que ha hecho la pregunta, si quiere añadir algo. Segunda pregunta, dice, ¿contratar un buen financiero para crecer con dinero de terceros a cambio de rendimientos sería una manera de contratar ese perfil de tiempo completo? Contratar un buen financiero para crecer con dinero de terceros a cambio de rendimientos. Sería una buena manera de contratar un perfil de tiempo completo. Bueno, no he terminado de entenderlo con dinero de terceros, con inversores externos. Bueno, yo lo que creo es que un financiero bueno, creo que una empresa necesita un financiero bueno desde pronto. Creo que no vale con una gestoría, no vale con un perfil junior. En cuanto una empresa empieza a crecer, necesita alguien con experiencia suficiente en empresas de cierto tamaño. Creo que una empresa que facture 1 millón, 2 millones no tiene trabajo suficiente para un director financiero a tiempo completo. Y creo que encontrar un director financiero a tiempo parcial puede ser una solución muy buena. Yo la he utilizado durante ya 3 4 años con, en este caso, 2 personas diferentes y a mí me ha ayudado mucho a, a complementar el área administrativa de la empresa y a complementar a la gestoría. Y aquí animo a Antonio a que comparta su perspectiva, si te apetece. Sí es cierto que lo que tú comentas de que un financiero para una empresa que facture 1 millón, 2 millones de euros es un coste. Estoy hablando de un CFO pues con cierta experiencia y con bagaje, ¿no? Es decir, siempre hay gente, yo siempre digo que hay profesionales a cualquier precio en el mercado. Están los baratos, los caros y los medianos. Pero sobre todo una de las cosas que yo echo de menos cuando hablo bueno, y por lo menos mi experiencia y cuando hablo con empresarios a lo largo de mi vida profesional, siempre hay un problema que no logran solucionar. El problema es entre lo que piensan y lo que ejecutan. Es decir, yo no he conocido a ningún empresario, ninguno, que le guste la finanza. Ninguno. Pero todos te llaman cuando tienen un problema. Es como el médico, es decir, nadie quiere ir al médico, pero cuando tiene alguien un problema, ¿qué hace? Acudir al médico. Pero muchas veces, cuando han venido, han sido tarde. Es decir, yo recuerdo que cambié de una empresa multinacional, me vine a Granada y la primera reunión que tuve fue una reunión con la agencia tributaria, con la tesorería de la Seguridad Social, con los abogados de los trabajadores, y digo, Dios mío, ¿dónde me he metido? O sea, eso fue una experiencia impresionante. Es decir, y el empresario no sabía gestionar esa situación. Es decir, creo que muchas veces el financiero lo asociamos al contable.
¿vale? Y eso es también una cosa que yo reclamo en LinkedIn, quiero romper también muchas veces con ese paradigma, es decir, un financiero no un contable. Un financiero es el que con los datos ayuda al empresario a tomar decisiones. ¿De qué te sirve a ti tener un montón de KPIs, montones de datos, tener cuentas de resultados, presupuestos, si no eres capaz de ver cuál es el problema que tienes? Es como un médico que le enseña, pongo siempre el ejemplo del médico, pero un médico que tú le llevas un análisis de 10 páginas. El médico sí sabe lo que te va a pasar, pero tú tienes 10 páginas y no sabes si te vas a morir mañana o no tienes, y estás perfecto. Es decir, y muchas veces eso es lo que nos va a pasar, ¿no? Y la gente dice, bueno, ¿qué contrato? Una gestoría que me lleve los impuestos, que lleve un poco las cuentas, me quita el rollo ese de patatero, que yo no tengo ni idea, pero que me lo solucione. Pero nadie es capaz de decir, oye, tienes un problema de tesorería, va a tener un problema de tesorería en 3 meses, o cómo vas a preparar la documentación cuando vayas a ir a un banco a pedir un préstamo, o una subvención. Cuando te exija una subvención, tienes que tener una serie de documentaciones que la mayoría de la gente no sabe, es decir, no sabe prepararla. Y busca a un tercero, y busca a otro tercero, y va buscando terceros siempre. Y va tapando. Pero un financiero, yo entiendo que por lo menos tiene que ser un acompañamiento. Entiendo mucho el tema de la mentoría, ¿no? Eh, Hay gente que yo conozco que ha estado trabajando mucho en financieros, pero ha trabajado de mentoría más que de profesional dentro de la empresa. Profesional dentro de la empresa es cuando ya tú lo puedas pagar, ¿no? Pero sí es cierto que algún tipo de mentoría deberías tener. Alguien con caché. Es decir, de poco te sirve tener a un gestor o a un contable si no es capaz de ver un poco más allá del año, de los meses, ¿no? Es decir, tener un poquito más de profundidad en la estrategia. Vamos, yo por lo menos siempre me he considerado, y lo digo, como un emprendedor por cuenta ajena. Es complicado eso asociarlo, pero es que yo he sido eso. Es decir, mi perfil es creo proyectos dentro de la empresa y creo situaciones o resuelvo situaciones muy complejas. Entonces, bueno, la gente se sorprende, oye, ¿cómo sabes tanto de ti? O tienes tanto conocimiento en tecnología. Digo, porque es que yo lo he implantado. Es decir, no es cuestión de que me lo hayan implantado. He peleado, sé lo que es implantar un SAP, sé lo que es implantar un Salesforce, sé lo que es implantar un Click. Y esas cosas muchas veces o lo obviamos. Es decir, y eso es para mí, entiendo que es básico saber dónde está la información y qué hacer con esa información, ¿no? Y eso Pero algunas Antonio, veces pues sí no, que perdona. No, yo te iba a decir que yo no soy una apasionado de las finanzas, con lo cual no me has encontrado, sigue sin nadie, no encontrarlo. conozco ningún empresario que le guste la finanza Pero todavía. sí que me gusta tener cerca un buen financiero porque me da un poco de miedo lo contrario. Si os parece, paso la siguiente pregunta. Decía, si el área comercial es estratégica para crecer y el mejor talento es quien lo consigue, ¿haría sentido contratar a dos extraordinarios perfiles, aunque quizá compitan por el mismo puesto, como un gerente o director comercial? No, no estoy seguro de. La pregunta que entiendo que es, si el que ha hecho la pregunta está aquí, la puede clarificar, lo agradezco. Lo que entiendo es que si tiene sentido contratar a dos personas a la vez que sean muy buenas para que luego uno de ellos pase a ser el director comercial de la empresa. Creo que va un poco por ahí. Yo creo que esto es algo que en el día a día de la pyme, la empresa es pequeña, pues no es obvio, no es obvio plantearse, ¿no? O sea, bastante hace uno cuando incorpora un primer perfil como para incorporar dos perfiles al mismo tiempo. Dicho esto, yo he pasado por esta situación donde ah, a mí me contrataron en una empresa grande con recursos, nos contrató a dos personas para un puesto muy parecido y 8 meses después promocionó uno. Entonces, bueno, poner al equipo a competir por ser responsable de un departamento no es necesariamente malo, eh, pero no sé si es el día a día realmente el tipo de reto que tenemos en la pyme. Yo creo que aquí la clave realmente es cómo identifico perfiles que pueda primero pagar, pero luego que tengan recorrido para acompañarme en el crecimiento de la empresa. Que eso es lo que yo muchas veces es complejo, ¿no? Porque cuando uno anda justo de recursos, pues acaba con frecuencia incorporando perfiles que al poder pagarlo, pues no necesariamente luego tienen la capacidad de poder hacer crecer la empresa o crecer con la empresa, ¿no? Eso sí que lo veo un poco más el reto que tenemos en el día a día.
¿Hay otras preguntas o cuestiones que queráis que hablemos, debatamos? Aquí las que estaban en el chat. ¿No se anima nadie? Buenas, yo sí que tengo alguna pregunta. Sí, Noé. Vale, vuestro crecimiento en 5 años, para hacerlo todo a la vez, de crecer, reinvertir, facturar, contratar, más o menos, ¿esto ha sido todo con fondos propios o os habéis financiado de alguna manera? Ha sido todo con fondos propios, aunque hubo un momento, hace 3 años, hubo un momento donde los socios tuvimos que poner algo de capital. Hicimos un préstamo a la sociedad. Y eso estuvo motivado por una combinación entre COVID, un par de impagos que nos puso un poco contra las cuerdas. Eh, yo creo que incluso sin aquel préstamo creo que habríamos sobrevivido, pero habría sido bastante retador. Eh, Al final, bueno, la construcción lo que sí que nos permite que cada sector tiene sus particularidades. A nosotros nos permite un crecimiento rápido en cuanto a volumen y bueno, pues al final la reinversión ha sido continua. Nosotros siempre hemos tenido más equipo en oficina de lo razonable para una empresa de nuestro tamaño. Y eso es porque, por lo menos voy siempre pensando en cómo construir el equipo para el siguiente paso. Entonces, prácticamente siempre hemos ido reinvirtiendo en equipo. Y luego hay otros temas que han sido inversiones un poco más pequeñas. El tema software, pues yo qué sé, nos gastamos 10.000 euros al año. Es dinero, pero no es dinero en el contexto que tenemos. Temas ISO, pues es más un tema de tiempo que de dinero, ¿no? El proceso de certificarte. Bueno, que no deja de ser dinero al fin y al cabo, pero... Entonces, no, ha sido, se dice a pulmón, salvo ahí un pequeño apoyo que hubo puntual. Vale, y después, la facturación que tenéis, ¿se diversifican muchos clientes o tenéis algún cliente muy grande que os da mucho volumen? Nuestro ticket medio es alrededor de los 200.000 euros. Pues tenemos unos 25 o 30 proyectos al año. Conforme crecemos, el cliente... no, nosotros tenemos dos clientes. Tenemos el cliente final, que es el particular, y tenemos el cliente intermedio, que es el que nos propone, que es el estudio de arquitectura o interiorismo que nos anima o nos sugiere como empresa constructora. Entonces, lo que intentamos es lograr recurrencia con los estudios para que nos pasen varios proyectos suyos, es nuestro objetivo, eh, y aún así estamos bastante diversificados. No hay ningún estudio con el que tengamos más de... Ahora mismo sí que es verdad que tenemos un estudio con el que tenemos 3 proyectos grandes, puede representar como el 25% de la facturación del último año. En realidad va a estar entre 2 años, pues no es el 25% del año pasado ni debería ser el 25% de este año. Es la mayor concentración que hemos tenido realmente nunca. Pero estamos bastante diversificados en nuestros clientes. A mí el tema de la diversificación me preocupa bastante y siempre pienso en cómo diversificar clientes. Ahora el tema de Málaga a mí me ayuda a pensar que tengo pues dos operaciones razonablemente independientes y que si va mal Madrid, pero va bien Málaga, pues me ayuda a poder protegerme. Estamos viendo el tema, lo que comentaba ahí, el tema de money y de compra. Estamos viendo la posible compra de una empresa de carpintería. Por un lado, nos dé apoyo en un oficio muy complejo dentro de nuestro sector, pero también que nos permita diversificar y construir un negocio alrededor de esa carpintería. Es un poco la... Ok. ¿Estás muy concentrado? ¿Estás muy concentrado en un cliente o dos? Bueno, sí, tengo bastante faena con un par de clientes y tengo que mirar de empezar a diversificar un poco. Eso es. Mi opinión, hay que tener mucho cuidado con eso, porque sobre todo si te enganchas con empresas grandes, te pueden dar un montón de trabajo, pero puedes empezar a tener 30, 40, 50, 60% de tu facturación dependiendo de un cliente, y pasado mañana pasa cualquier cosa con ese cliente y te barren. Estamos a punto, bueno, a punto no, hemos comprado una oficina para 2 planos, que era de una empresa de climatización. Lo digo porque viene un poco al hilo. Y la empresa había quebrado. Nos vendió la oficina porque esto viene de la crisis inmobiliaria, pero tenía 3 constructoras que eran sus 3 principales clientes, y de un día para el siguiente le dejaron de pagar y le arrasaron la empresa. Tenía como 30 personas, no, mira, no era una empresa pequeñita.
Es verdad que en aquellos años supongo que a lo mejor podías estar diversificado en 20 clientes y te hubiese pasado a lo mejor algo parecido. Pero en tu caso, pues mañana llega a la empresa, tu cliente le compra a otro, cambia la política de compras y a lo mejor te deja de lo que tienes ahora a cero en un pispás. ¿Otras dudas, cuestiones o reflexiones? Yo sí que tengo una pregunta que te quería hacer, Alejandro. Yo que, bueno, que ya para los que no lo sepan, me dedico prácticamente al mismo sector que tú. Y viniendo un poco hablando del tema este de en qué posición estás, si en empresario, bombero o piloto. Bueno, yo haciendo autocrítica creo que estoy más en bombero que en piloto, lamentablemente. Y esta webinar me ha aterrizado un poco a tierra. Y una de las preguntas que tengo es, ¿cómo encuentras ese equilibrio cuando empiezas a crecer, cuando empiezas a tener, tu equipo empieza a crecer y tienes que tener responsables de área? ¿Cómo has encontrado tú ese equilibrio entre saber decidir si coges a gente que tenga mucha proyección pero menos experiencia, con lo cual tienes unos costes fijos menores al principio, o si lo inviertes en alguien que ya tenga talento y a cambio a lo mejor tener que tener una situación de caja un poquito más apretada? No sé si me he explicado bien. Perfectamente, lo que no tengo tan clara es la respuesta. Eh, es que es complicada esa respuesta. Eh, yo creo que hay que mirar un poco cada posición. Es decir, yo creo que hay posiciones que son críticas en tu empresa y que además hay un concepto que es la criticidad del puesto y luego hay otro que es cuánto sabes tú de ese puesto. Porque, es decir, yo, por ejemplo, en el área operativa siempre he sido fuerte, tengo muchos años de experiencia, entonces yo puedo trabajar con alguien más junior y apoyar a esa persona más que lo que podía hacer, por ejemplo, en la supervisión de las obras. Entonces, yo siempre he necesitado, o necesito, sobre todo desde que no está mi socio, necesito gente fuerte, perfiles muy fuertes en la supervisión operativa, donde yo no puedo cubrir, y sin embargo, pues en el área de operaciones centrales, no tenía por qué tener a alguien tan senior. Eso puede ayudarte a ver dónde invertir. Lo mismo, pues, desde un punto de vista comercial. Yo comercialmente, pues bueno, me desenvolvía razonablemente bien porque me ha tocado vender la empresa desde el principio, cuando no tenía ni idea de lo que vendía. Pero bueno, ahí, por ejemplo, me equivoqué. Ahí dije, bueno, pues puedo coger a alguien más junior y acompañarle, y me salió mal. Y no ha sido hasta que he puesto una persona con más experiencia que me ha salido bien. Entonces, ahí hay un par de reflexiones que no garantizan Ya. absolutamente nada. Y en cualquier caso, hay un principio de intentar no meterse demasiada presión uno mismo, porque, quiero decir, al final, poner la empresa entre la espada y la pared no es nada positivo. Entonces, a lo mejor hay que esperar un poquito más y hacer esa contratación más fuerte y dar unos meses más de cubrir tú. Si hay alguien que tenga una experiencia que pueda ayudar con esta pregunta nada fácil, más que lanzaros Siempre, te he a... puesto un poco entre la espada y la pared. No, es muy complicada. Es que es muy complicada. Es que cuando vas creciendo, pues no tienes... Quiero decir, yo cuando ves el mundo startup, lo bueno es que si consigues financiación, o empiezan a hacer unos fichajes de la pera limonera para cada puesto. Y nosotros aquí en la pyme, pues tú tienes el margen bruto que tienes, que te da para contratar lo que puedes. Eh, y cuesta mucho encontrar ese equilibrio entre encontrar a alguien bueno, con el dinero que tengo, y si no es bueno, pues por lo menos que tenga proyección. Ya, pero eso no es tan obvio verlo. Y luego Muy tampoco tienes tangible. necesariamente tanto tiempo tienes tú para acompañar a esa persona, ¿no? O sea, tiene que tener proyección, pero una proyección rápida, ¿no? Porque si tarda 5 años en desarrollarse, pues no me resuelve la papeleta. Exactamente. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. No. ¿Alguna cosilla adicional? ¿Alguien más que se anime a...? Bueno, pues si... Pablo, ¿te lanzas? Me había preguntado eso por el chat, perdonad, que si Pyme Club lo estáis pensando como un club que van los cursos y aquellos que lo completan
van incorporándose al club o es un club que pretendéis hacer abierto a pymes bajo a lo mejor algún tipo de criterio de inscripción o cómo lo estáis enfocando? La idea es que todas las pymes que vayan saliendo de Pimentón acaban en Pyme Club y eso tiene mucho sentido porque además lo que haremos será dar seguimiento a ese trabajo de esos 4 meses. Yo creo que sería una pena si después de 4 meses trabajando fuerte la cosa acaba en un cajón, ¿no? Entonces la idea es, oye, no termina estos 4 meses y ahora demos ese acompañamiento que además va a ser más sencillo si siguen estando alrededor las personas con las que has estado trabajando, ¿no? ¿Qué pasa? Que para tener una comunidad que yo creo que tenga sentido, vamos a incorporar a personas de fuera al mismo tiempo, ¿no? Que no hayan pasado por Pimentón, porque también uno en una comunidad busca tener un cierto, encontrar personas afines, ¿no? Y eso entre 10 personas es complicado, si hay 40 o 50 ya empieza a ser mucho más razonable. Entonces haremos una combinación de pues, las personas que terminan la Pimentón con las que arrancan el próximo Pimentón. Y hicimos una formación llamada Pyme Emprende hace no mucho, que también se incorporarán. Entonces será un poco una combinación. Vale, interesante y bueno, quizás te escribiré en privado para comentarte una cosa. ¿Tienes una Claro. empresa? Si no, Sí, yo tengo una sociedad, vamos, con 3 socios y lo que pasa es que nos dedicamos a hacer esto, pero para emprendedores rurales más de tipo autónomo. Entonces, digamos, nosotros tratamos de asesorar y mentorizar y apoyar en programas de emprendimiento a emprendedores del medio rural en localidades de menos de 5.000 habitantes. Entonces, bueno, bien. me interesaba mucho estar aquí, ver un poco cómo organizáis todo y tal y cual, y también pues bueno, pues vamos incorporando mentores y asesores de empresa bueno, pues a nosotros siempre es interesante conocer quién está y qué estáis haciendo y posibilidades de colaboración. O sea y desde luego que muy interesante y coincido con todos los factores que estabas hablando y que he sufrido desde hace 4 años. O sea que muy Estupendo. interesante conocer todo el programa que estáis diseñando. Muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más se anima? La última vez que pregunto. Si alguien, vamos, si tenéis dudas, comentarios, reflexiones, es el momento. Hola Alejandro, soy Marta Banús, que aparece como Marta, María García, pero que es mi hija. ¿Y qué me, tal? me, me, me- me tienes confundido. Nada, Es yo que digo, si es Marta, pero veía el nombre de María, digo, soy yo que no me entero. Eh, que ¿Cómo nada, estás? solamente comentar que yo estoy apuntada al próximo Pimentón. Estoy bastante contenta y emocionada por hacerlo. Creo que me va a ayudar mucho a ordenar mi cabeza y la estructura de mi empresa y que animo a que se apunte más gente si hay dudas porque yo creo que merece la pena. O sea, yo me pierdo con los Y pimentones, me pyme emprende. emprenden, Estuviste en Pyme pimeros, Emprende con o nosotros. sea, hice el pyme emprende que fueron 8 horas que me resultaron súper interesantes. Eso activó mi batidora mental de cómo organizar, o sea, veo que necesito una ayuda y que Alejandro me puede guiar muy bien y la gente que rodea a Alejandro y, y estoy bastante entusiasmada, o sea, cogiendo todo el día notas. Hoy he estado un poco más distraída porque tengo mucho curro por sacar y bueno, está conectada todo el rato, pero vamos, que animo a la gente a que se meta porque es muy interesante lo que va a contar Alejandro. Y nada, bueno, Bueno, solamente y lo que no has dicho esa, es que va, esa va a trabajar nota. contigo 4 meses. Que Marta es vamos, es una auténtica ¿El máquina. qué? ¿El qué? ¿El qué? No digo que además el que se apunte va a trabajar con Marta, que es una auténtica Bueno, máquina, que no solo tienes 30 proyectos en paralelo, sino que además 5 hijos, ¿no? Eran 5. sí. Bien, no me pierdo. Pero bueno, eso es otra empresa. El tema de mis hijos Sí, y sí. mi familia es otra empresa. O sea, eso necesita otro No, consejero distinto para gestionarlo. sí que es verdad que una cosa que ha sido una sorpresa positiva ha sido las buenas relaciones que se han desarrollado en este tiempo entre los diferentes empresarios. Y eso mola mucho. Así que por eso hacía ese punto. Porque 4 meses trabajando en conjunto con otros empresarios, pues como Marta, yo creo que es muy interesante. Y perdóname porque llevo viéndote ahí un buen rato, no te he saludado porque como veía lo de María, digo, yo estoy idiota.
No te Se parece- preocupes, es se que parece mucho a Marta. sí, no te preocupes, porque además me he puesto un rato la cámara apagada, pues estaba haciendo gestiones, estaba haciendo cosas, pero estaba todo el rato escuchando a todo el mundo. Y nada, que tengo muchas ganas de empezar ya el mes que viene, ¿no? O sea que muy bien, muy contenta. Muy bien. Y Pues nada, que muchísimas gracias por la charla. muchas gracias por la aportación. Pues nada, si os parece, lo dejamos aquí. Espero que haya sido útil de alguna forma. Nada, cualquier otro comentario o duda, pues me tenéis disponible siempre por LinkedIn, aparezco de vez en cuando, últimamente un poco más. Así que ahí estoy disponible y bueno, nada, ojalá que hayamos convencido a un par de personas que están en directo para unirse al programa de Pimentón. Muchísimas gracias a todos por vuestro tiempo. Genial. Muchas gracias a todos. Gracias. Luego, Muchas Mañana, gracias, Alejandro, muy interesante. gracias. mañana les enviaremos la grabación igualmente, ¿eh? A todos los que quieran. Dale, hasta luego. Adiós. Gracias, Alejandro. Adiós.